Recibimos ya en este espacio a nuestro invitado. Se trata de Roger Celi, politólogo, analista, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Roger, gracias por estar en este estudio. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Sorprendidos por los resultados. Creo que la nueva legislatura es en números similar a lo que pasó en la anterior, pero ideológicamente distinta. Creo que el método de Webster y otras circunstancias de esta elección hacen que, y voy a dar el dato, pasemos de tener 90 curules de centro izquierda en 2021 a tener 57, es decir, la centro izquierda baja y sube la centro derecha a 64. Antes recordemos que teníamos 30 curules de centro derecha. ¿La Revolución Ciudadana considerada centro izquierda? Centro izquierda considerada la Revolución Ciudadana. Y frente a los resultados que ya vemos y que todavía faltan por obviamente cerrarse en diferentes provincias, ¿qué grupo político tendría la primera minoría? ¿Se puede advertir? La primera minoría la tiene la Revolución Ciudadana con 50 curules. ¿No puede ser más? No. ¿Ese sería el tope? No, ese es el tope porque ya hemos realizado el cálculo mediante el método de Webster y ese sería el tope. De hecho, hay una curul que está en entredicho, que es la de Lucio Gutiérrez. Parece ser que Lucio entra a la Asamblea Nacional, pero está en pelea con Liliana Durán. Pero lo más probable es que Lucio sea legislador. Luego tenemos a Construye, con 26 legisladores. Uno de Gente Buena parece que se queda fuera de esta alianza, pero es uno nada más porque la alianza parece que está rota. Y luego tenemos al Partido Social Cristiano y sus alianzas, que alcanza hasta 18 curules, ¿no? Luego tenemos a ADN con 13 curules, Actuemos, que es la alianza de Suma Avanza, con 7, Movimientos Locales 6, Pachacutic 4 y la alianza Yacu Pérez, pues 3 legisladores. Ahora, la otra pregunta es, en estos números que tú estás explicando, ¿qué tanto incide el arrastre de la candidatura presidencial? Bueno, en el caso de la Revolución Ciudadana, creo que la expectativa era mucho más grande. Se esperaba que sean 70 legisladores. Me parece que el arrastre no jugó a favor, es decir, Luisa no abonó a los legisladores. Más bien, creo que en la Revolución Ciudadana estamos hablando de un voto ideológico y que la gente, recordemos que estamos en método de Webster, raya por la Revolución Ciudadana por la lista. Claro. Y eso también se ve en el Partido Social Cristiano, porque recordemos que Jan Topic no hizo una campaña muy relacionada con las 6, sino más bien era él, el personaje. Entonces son los militantes de estas organizaciones políticas. Exactamente, entonces el Partido Social Cristiano no crece en número de legisladores por, primero, que Jan Topic no promociona las 6 y en segundo lugar porque es un voto claro militante del Partido Social Cristiano que hace que tenga el mismo número de legisladores que en 2021. Y en el caso de Construye, ¿cómo analizamos ese arrastre? En el caso de Construye hay un arrastre considerable de Fernando Villavicencio. Construye viene a reemplazar ese bloque de 27 que había en Pachacutic y Construye, pues se constituye la segunda minoría en la Asamblea Nacional. Es importante señalar que ahí, por ejemplo, no hay un voto militante, sino hay más bien un voto coyuntural, un voto de necesidad. El votante de Construye es aquel que, digamos, no milita en Revolución Ciudadana, no limita en PCC, pero busca una opción. Y en este caso la opción fue Fernando Villavicencio, y con toda su campaña que hizo por Construye, ¿no? Vamos por provincias. En lo que se refiere a la Revolución Ciudadana, ¿qué provincia es la que genera sorpresas, si cabe el término? Bueno, la Revolución Ciudadana mantiene sus números. Por ejemplo, en la provincia de Pichincha, la Revolución Ciudadana crece con 2 legisladores. Antes tenía 4, ahora sube a 6. La sorpresa es Construye, por supuesto, que de 0 aumenta a 5 legisladores. Ahí podemos analizar también el vacío que deja la Izquierda Democrática y Creo, por ejemplo, ¿no? La Izquierda Democrática tuvo 4 legisladores en Pichincha, ahora 0. Y ahí de nuevo el voto de necesidad que viene va a Construye y ADN. ADN sorprende en Pichincha y saca 4 legisladores. Y el PCC mantiene un legislador, ¿no? No crece el PCC en Pichincha,
De hecho, estuvo en riesgo que esa curul pues sea adjudicada al PCC. Ahora la pregunta es, en Pichincha, ¿cómo logra tener 2 escaños más la Revolución Ciudadana si no tiene un voto duro en Pichincha, en Quito, y ADN se mete también con fuerza? Yo creo que tiene que ver mucho con la alcaldía de Pavel Muñoz. Me parece que la gente relaciona mucho la Revolución Ciudadana con Pavel Muñoz y el proyecto. Entonces, esto hace que sigan vivas las elecciones seccionales, tanto en Guayas como en Pichincha. Es decir, ¿surtió efecto la campaña en la que se metió el alcalde y la prefectura? Efectivamente, surte efecto. No pasa igual, por hacer una analogía con Guayas, en donde, al contrario, la débil campaña del Partido Social Cristiano hace que no crezca en Guayas, ¿no? El liderazgo de Jaime Nebot, al parecer, no es el mismo que hace algunos años, en donde había más confianza en esa organización política. Ahora el Partido Social Cristiano está estancado, diríamos así, pero la Revolución Ciudadana crece en Pichincha, por ejemplo. Pero ¿cómo entender de que el candidato, en el caso de la Revolución Ciudadana, el porcentaje del respaldo asambleísta es mucho mayor que el respaldo a nivel ya nacional de su candidata a la presidencia? Claro, en Pichincha, como se señala, tiene que ver mucho con las elecciones seccionales y cómo han venido haciendo campaña, digamos, los legisladores, y ese es un dato muy importante, son ex legisladores, o sea, son los que ganan. Los que ganan. Existe, a diferencia de otros años, más de la mitad de los legisladores que se lanzaron, que fueron 76, 46 fueron electos. Pero ese es otro dato, que cómo entendemos, porque la población ecuatoriana cuestionó, criticó a la Asamblea Última y estaba en contra de que las nuevas caras se vuelvan a postular y vuelven a votar por los mismos. Sí, yo creo que eso se explica mucho con el método de asignación de escaños y el método de elección de listas cerradas. Entonces, tú cuando vas a votar, cuando coges tu papeleta, no te pongas a ver cara por cara, porque el CNE te da la oportunidad de hacer una línea en la organización política. O sea, la plancha ayuda, entonces. La plancha ayuda mucho a tratar de despersonalizar la política. Entonces ya no estamos eligiendo rostros, sino estamos eligiendo organizaciones políticas. Y ahí pues se puede filtrar cualquier legislador, como por ejemplo, llegan personas que fueron muy cuestionadas, como Egner Recalde, por ejemplo. Llega de nuevo a la legislatura. Boris Estupiñán, que no presentó ningún proyecto de ley, ojo con eso, llega también a la legislatura. ¿De qué partido Boris Estupiñán? Construye. ¿Ya? Antes estaba pues en el Partido Social Cristiano, pasa a Construye, no presenta ningún proyecto de ley y vuelve a la legislatura. Entonces, ese es el arrastre de la lista. Claro, entonces ahora el análisis es el siguiente. Las personas ya no son responsables de personalmente quién llega a la Asamblea Nacional, sino de las organizaciones políticas. Ahora, por poner a esas personas. Exacto. ¿Quiénes son los responsables de que vayan buenos legisladores a la Asamblea Nacional? Son las organizaciones políticas. Si ellos no filtran, la ciudadanía está atada de manos para discriminar a personas, digamos, que no deberían estar en la legislatura. Y lo otro, que los ponen como cabeza de lista, ¿no? Que eso también les ayuda. Por supuesto, por ejemplo, el caso de Patricio Carrillo. Patricio Carrillo es el legislador, el segundo más votado del Ecuador. ¿Y el primero? Pierina Correa. Es decir, ella tendría que dirigir la asamblea en la primera sesión con Patricio Carrillo, pero Patricio Carrillo no podría estar presente, no puede posesionarse, porque su inhabilidad caduca, digamos, en febrero del 2025. Cuando caduque esa inhabilidad, ¿puede asumir sus funciones? Podría exigir su curul, porque él fue electo legalmente, pero no puede ejercer el cargo público. Hay un impedimento de ejercicio. Lo hará su alterna. Su alterna lo hará, sí, efectivamente. Eso es legal, ¿no? Sí. Es decir, sin necesidad de un procedimiento administrativo, ¿asume su alterna? Claro, en la entrega de credenciales, pues el CNE deberá entregar las credenciales y luego la Asamblea Nacional. Me parece que el procedimiento adecuado sería que la Asamblea titularice a su suplente para que haya un orden legal, digamos, un orden de sucesión legal. ¿Qué pasa en la provincia de Manabí, que es fortín político de la Revolución Ciudadana? Bueno, en la provincia de Manabí tenemos una disminución. Tuvimos 7 legisladores de UNES en Manabí en la Asamblea 2021.
y ahora tenemos 5. El PCC hace presencia en Manabí con 2 legisladores actualmente, con una alianza con Caminantes, así se denomina. ¿Antes cuánto sacó en la 0. última? Entonces En es Manabí. un avance. Es un avance del PCC en Manabí, lo cual no sucede en Guayas, por ejemplo. Y Construye aparece con un nuevo legislador, en total son 2. Entonces tenemos 5 de la Revolución, 2 del PCC y 2 de Construye en Manabí. Ahí pues quien ha perdido presencia es UNES, y eso es anecdótico porque en Manabí, como usted bien dice, es un redil de UNES. Tiene buena votación Luisa González ahí, pero no le va bien, tan bien en las legislativas. Además es oriunda de esa provincia. Y lo contrario pasa en otras provincias en donde hay mayor votación por la Revolución Ciudadana, pero no por Luisa. Entonces, estas elecciones son realmente complejas de entender en el sentido de que hay mucha diversidad al respecto del votante. Y es preocupante porque el votante ecuatoriano nos demuestra que no tiene un voto ideológico firme, sino tiene un voto coyuntural, de necesidad, incluso emocional. Pero eso es responsabilidad o por responsabilidad de las organizaciones políticas. Por supuesto, las organizaciones políticas son responsables. Porque no te dan oportunidades, no te dan alternativas. Exacto. La gente, pues, y creo que es de conocimiento público, busca el menos peor, no el mejor. La gente creo que no está votando por propuestas, por el qué, sino está votando por el quién, digamos, buscando las caras que parecen más amigables. Ahora se vendría un proceso inverso, ¿no? Ya tenemos los nombres de quienes van a conformar la asamblea. Ellos se podrían sumar a la campaña de los 2 finalistas presidenciables y que podían a lo mejor fomentar este arrastre desde ser ganadores hacia la candidatura presidencial. Por supuesto, ese es un análisis muy interesante. Me parece que las alianzas que se hagan a partir de hoy con las nuevas fuerzas políticas van a determinar en gran medida quién va a ser el presidente o presidenta de la República. Pero tú miras en el panorama inmediato, sobre todo a la Revolución Ciudadana, aliarse con cualquiera de los candidatos. No, a eso iba. Justamente la Revolución Ciudadana participa sola en las elecciones, lo cual... Y para la segunda será igual. Le pasa factura, porque si tú te das cuenta, por ejemplo, el Partido Social Cristiano tiene legisladores puros, digamos, por poner un término, tiene 8. Y logra duplicar la cifra con alianzas. Entonces, si la Revolución Ciudadana se aliaba a organizaciones locales de provincias y demás, como lo hace el Partido Social Cristiano, seguramente tenían los 70 legisladores. Entonces, esa práctica yo creo que difícilmente la van a poder implementar ya en este tiempo. En esta segunda vuelta. Y quien tiene menos resistencias es Daniel Noboa. Y Daniel Noboa creo que al tener menos resistencias puede llegar a generar mayor alianza. Y al generar mayor alianza, por supuesto, estamos proyectando. Pero en el proceso anterior del 2021, Alianza País con Arauz, candidato presidencial, saca un porcentaje similar, ¿no? Porque ya se entiende el voto duro que tiene el correísmo, pero en la segunda vuelta alcanza hasta el 47%, es decir, sumó ostensiblemente, ¿no? Lo que no le alcanzó es por la arremetida que tuvo Guillermo Lasso para la segunda vuelta. Bueno, ahí hay 2 cosas. En primer lugar, que el UNES, digamos, la alianza UNES de 2021 era distinta. Generaba alianzas. Centro Democrático, por ejemplo. Fuerza Compromiso Social. Que si bien es cierto, existe un voto duro, como usted bien dice, suma 2, 3, 4, 5 legisladores adicionales. Y en segundo lugar, el punto del debate. Volvemos al mismo consenso que creo que tenemos todos los ecuatorianos de que el debate importa. El debate inclina la balanza. Inclina la balanza. Y más que el debate, el eco que se hace después del debate. Estamos en una era de las redes sociales en donde el eco es mucho más fuerte. Y desde este punto de vista, entonces, el debate con los 2 candidatos finalistas puede primar ahí la lucidez, el conocimiento y todo lo que ha mostrado Daniel Noboa. Yo creo que son 2 cosas, el debate y sobre todo los productos que se hacen a partir del debate. Creo que han sido campañas muy creativas, digamos. Daniel Noboa, si ustedes se fijan, tiene una presencia muy importante en redes sociales. Más allá de lo que él dice en el debate, la resonancia de su mensaje se ve en productos
de TikTok, por ejemplo. Su esposa también ayuda, me parece. Exactamente. Claro, y eso hace que genere menos resistencias, porque si tú te fijas en los productos de Daniel Noboa, él no confronta. Ajá. Luisa sí. Luisa confronta. Entonces los ecuatorianos creo que en este punto han inclinado su opción hacia la no confrontación. Por eso Noboa, de pasar de ser un candidato desconocido relativamente, pasa a ser el outsider de esta elección. Claro, en primer momento se hablaba de Jean Topi, el outsider de este proceso electoral. Luego aparece en segunda instancia, luego del fallecimiento de Fernando Villavicencio, del asesinato, aparece su reemplazo Zurita como otro outsider, pero al final este outsider es producto del debate y del eco del debate. El eco del debate posicionó a Daniel Noboa, porque, digamos, no es una persona que no tiene trayectoria, más bien sí la tiene, pero no se la conocía. Entonces el debate hace que todo el mundo se pregunte quién es Daniel Noboa y aparecen las respuestas en redes sociales. Pero, y ayuda también el hecho de que su padre ya participó en 5 procesos electorales, no los pudo ganar, y aparece alguien muy diferente y que dice no es igual a su padre. Y yo creo que también existe el fenómeno de arrastre del padre de Noboa a Noboa. Y hubo, de hecho... Porque hay gente que votó por Álvaro Noboa. Recordemos que Álvaro Noboa no fue ni de lejos el último en las elecciones. Siempre estuvo peleando. Y los productos comunicacionales también algunos sacaban con su padre. Exactamente. Creo que el mensaje que se ha posicionado es el Álvaro Noboa 2.0. El que, por poner un eslogan, llegó la esperanza que todos queremos, pero 2.0 mejorado y con todos los atributos positivos que se le ha dado al candidato, como lo es que maneja números, que sabe de las cosas, que es joven, que no es confrontativo y que pues es una opción nueva para el país. Pero ahora, ya en lo político, partidista, Luisa González tiene una gran ventaja de que tiene una estructura política y quizá la única del país. El resto de las candidaturas han sido sin partido y que tuvieron que ser buscados, ¿no? Entonces, ¿en qué medida también para llegar a ser gobierno se va a facilitar todo lo que plantea Noboa cuando no tiene un partido, no tiene una base? Sí, esa es una preocupación. Hay que decirlo, la Revolución Ciudadana es quien ha logrado lanzar, en la mayoría de los casos, excepto en Guayaquil con Aquiles, a sus militantes. Y eso hace que tengan una estructura, una organización que pueda responder a las necesidades políticas. No va a pasar con Daniel Noboa, en donde él sí va a tener que recurrir a otras organizaciones políticas, a hacer alianzas, consensos, en el caso de que gane, por supuesto, para poder gobernar. Pero eso no demanda el país, una unidad y pacto nacional. Sí, pero hay un reto, y es que el pacto sea transparente para que logre sostenerse en el tiempo. Daniel Noboa, y lo ha dicho Luisa, solo por utilizar el análisis de Luisa, Daniel Noboa es Lazo 2.0, ha dicho ella. Sí es Lazo 2.0 en este sentido, que tiene pocos legisladores. Tiene uno más de lo que tuvo Lazo. Lazo tuvo 12, Daniel tiene 3. O sea, tiene poco capital político o no tiene capital político. Tiene el mismo capital que Lazo, pero a diferencia de Lazo, él no debe lidiar con la centro izquierda porque él tiene una centro derecha que puede capitalizar. Si él logra capitalizar la centro derecha, tendría 64 legisladores. Capitalizar en el mejor de los sentidos, ¿no? Pero no le alcanza tampoco con 64. Pero estaría por encima de la centro izquierda. Sí, pero insisto, no le alcanza los votos para proyectos de ley, por ejemplo. Le faltarían 6 votos para aprobar proyectos de ley. Y tendría que romperle a la Revolución Ciudadana ahí. No, porque ahí tenemos algo que no se puede categorizar en centro izquierda y centro derecha, que son los móviles. Son 17. Desafortunadamente, los independientes, entre en comillas. esta elección vuelven a aparecer los independientes. Pero ¿eso le hace bien o no le hace bien a la democracia, esos independientes? No le hizo bien en el 2021, porque los independientes generaron mayoría móvil. Ajá. Y esperemos que sean maduros los nuevos legisladores independientes o de movimientos locales y se adhieran formalmente, con firma, incluso notarizada, a alguna bancada. Pero eso sería lo ideal. ¿Pero en qué ayudaría eso de formalizar y firmar si en la práctica puedes hacer otras cosas? Bueno, al menos habría un seguimiento por parte de los ciudadanos al respecto de los cambios. ¿Ya? Porque desafortunadamente en 2021
muy difícil era saber en dónde estaba militando un legislador. Ahora, estos resultados, ¿cómo le dejan al método de Webster para definir los escaños? Bueno, el método de Webster creo que no es el mejor método para el país, porque las personas simplemente no votan ideológicamente en su mayoría. El método de Webster está diseñado para uno pensar, ok, la Revolución Ciudadana es la izquierda, por poner un caso. Voto, a pesar de quién esté en la lista, por la Revolución Ciudadana. Si yo soy de derecha y sé que el Partido Social Cristiano es una organización de derecha, voto por el PCC más allá de quién está en la lista. De que inclusive le basta al primero de la lista hacer campaña, ¿no? Efectivamente. Creo que ya las organizaciones políticas incluso saben quién va a ser legislador en determinada circunscripción, por eso lo ponen en primer lugar en la lista, ¿no? Entonces, pues el método de Webster creo que debe ser analizado. Si es que vamos a mantener ese método, deberíamos reforzar los controles en las organizaciones políticas. Ahora, en tu opinión, ¿cuál sería el mejor método a aplicar en nuestro país? El que generó mayor gobernabilidad fue el método de Hunt. Tuvo bloques parlamentarios mucho más cohesionados. Como el de Alianza País. Como el de Alianza País. Pero eso también no es peligroso en la medida que con una mayoría absoluta hacen y deshacen las cosas, por decirlo de alguna forma. Es peligroso en el sentido de que no haya controles, posteriores a las normas. Digamos, si es que gana un proyecto país en el Ecuador, sea izquierda o de derecha, ese proyecto país debería consolidarse. Si es que es la izquierda y las políticas avanzan y las leyes hacia la izquierda, debería consolidarse. Pero, ¿dónde está el punto del asunto? El control. Si es que hay vicios de constitucionalidad, debe activarse la Corte Constitucional, por ejemplo. Entonces, desafortunadamente el país no está operando de esa manera. Las instituciones están haciendo política y no están haciendo que la ideología o el proyecto país que haya ganado, que se oriente hacia un Estado de Derecho. Pero mira que con esa mayoría aplastante con el método de Webster que tuvo país en la década del gobierno del señor economista Rafael Correa, si no estoy equivocado, me corriges tú que estás más metido en el análisis del tema legislativo, si no estoy equivocado, todos los proyectos de ley enviaban desde el Ejecutivo y se convirtieron en una especie de alzamanos en el legislativo, esa mayoría absoluta. Sí, ahí hay otro problema. Ya de calidad de legislación, ¿no? Que tengas mayoría no implica que puedas aprobar cualquier cosa. Claro. Me parece que ahí hay un debate interesante al respecto de qué queremos como país en materia de leyes. Los dos métodos son complejos, estimado Jorge, en el sentido de que por un lado no logras pasar leyes y por otro lado pasas las leyes que son de interés del Ejecutivo con mayorías que no debaten. Claro. Entonces, el llamado es al Parlamento a discutir, a debatir, a generar diálogo al respecto de las leyes que queremos como país. Hay 100 proyectos de ley con informe para segundo debate que deberán ponerse en manos de los nuevos legisladores y esperemos que lo asuman con responsabilidad, ¿no? Interesante el análisis, mi querido Roger, te agradezco por tu tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Roger Celi, politólogo, analista. Vamos a la pausa.